Guía para votantes, propuestas de las enmiendas constitucionales para las elecciones generales en la Florida. Liga de las Mujeres Votantes de la Florida. La Liga de Mujeres Votantes no tiene partido, sin embargo, es una organización política sin ánimo de lucro. Fundada en 1920, los hombres fueron aceptados en 1972. No es partidista, quiere decir que no respalda ni se opone a candidatos o partidos políticos. Somos políticos porque a veces tomamos posiciones sobre determinados temas. En 1920, 6 meses antes de que se ratificara la enmienda 19 de la Constitución, se formó la Liga para proporcionar la educación y la experiencia que el público necesitaba para asegurar el éxito de la democracia. Hoy en día, Florida tiene 29 capítulos de la liga local. La membresía está abierta a hombres y mujeres mayores de 16 años. El 20% de los miembros son hombres. La Liga de Mujeres Votantes. Servir a los votantes y promover un buen gobierno. Investigar, educar e informar. Comprometida con la diversidad, la igualdad y la inclusión. Nuestra misión: fomentar la participación informada y activa de los ciudadanos en el gobierno a través de 2 funciones. Educar al público, porque creemos que la base de un buen gobierno es un electorado informado, no político. Apoyamos posiciones sobre temas de política después de un estudio cuidadoso y el consenso de nuestros miembros políticos. Mantenemos estas 2 funciones separadas. Cuando educamos, no apoyamos. Comprometidos con la diversidad, la igualdad y la inclusión en principio y en la práctica. Las elecciones en la Florida suceden cada 2 años. Límite de tiempo: gobernador, gabinete de gobierno y legisladores estatales. La legislatura trabaja durante 60 días. Límites máximos de mandato. El gobernador puede tener hasta 2 periodos de mandato de 4 años, total 8 años. Los 40 senadores pueden tener 2 mandatos de 4 años. Representantes de la Cámara pueden tener 4 mandatos de 2 años. El gabinete incluye 3 miembros elegidos: el procurador general, comisionado de Agricultura y el oficial principal de finanzas, al igual que el gobernador. ¿Qué estará en la boleta electoral del 5 de noviembre? El senador estadounidense Rick Scott busca su reelección. ¿Qué vamos a encontrar en la boleta para votar este noviembre 5? Presidente de los Estados Unidos, senador de los Estados Unidos, todos los representantes de la Cámara de los Estados Unidos. ¿Qué más estará en la boleta de noviembre 5? Senador del estado de la Florida, representantes, las juezas de la Corte Suprema de Florida, Renata Francis y Meredith Sasso, están nominadas para votaciones de retención por méritos. En la Florida, los jueces de la Corte Suprema y los jueces de la Corte de Apelaciones de Distrito aparecen en la boleta electoral después de ser nombrados por el gobernador, y luego cada 6 años a partir de ese momento. Senadores, ¿qué más encontramos en la boleta del 5 de noviembre? Senadores y representantes estatales, los jueces de la Suprema Corte, candidatos para el gobierno local, municipal y del condado, y las 6 enmiendas constitucionales. La Constitución de la Florida establece reglas y derechos básicos. Por eso las enmiendas deben ser aprobadas por un 60%. Por lo tanto, en la Constitución de los Estados Unidos tiene una enmienda, una segunda enmienda y así sucesivamente. Las enmiendas en la Constitución de la Florida están integradas en el texto de la Constitución. Por lo tanto, la redacción de las enmiendas se añade al texto de la Constitución o sustituye a la redacción que ya existe. Se requiere una aprobación del 60% de los votos de la enmienda emitida para aprobarla, una supermayoría. Proponentes para las propuestas de las enmiendas: legislatura, iniciativas ciudadanas,
Comisión de la Revisión de la Constitución, CRC, Comisión para la Reforma del Presupuesto y los Impuestos, Convención Constitucional de la Florida. Fuentes para las propuestas de enmienda. Propuestas de la legislatura. Requiere la aprobación de 3 de las 5 de ambas cámaras. 3 de 5 partes de ambas cámaras. 2. Iniciativa ciudadana. Requiere peticiones firmadas por el equivalente al 8% del número de votantes que participaron en las últimas elecciones presidenciales, que son 891.523 firmas válidas originadas en al menos 14 de los 28 distritos legislativos de la Florida. Las propuestas de los ciudadanos están sujetas a la revisión de la Corte Suprema de la Florida en lo que respecta al cumplimiento de esta regla de un solo tema, claridad en el título y el resumen. Algunos ejemplos de iniciativas ciudadanas anteriores son la restauración del derecho al voto de delincuentes calificados, la iniciativa de la Florida por un salario justo, la votación sobre el tamaño de las clases y la marihuana medicinal. Las enmiendas 1, 2, 5 y 6 son propuestas por la legislatura. Las enmiendas 3 y 4 son propuestas por iniciativas ciudadanas. Enmienda 1. Proponente. Legislatura de la Florida. Elecciones partidistas para miembros de la Junta Escolar del Distrito. La fuente de la enmienda propuesta es la legislatura de la Florida. 67 condados en Florida, cada uno tiene su junta escolar. Los miembros de la junta escolar en Florida son elegidos por los votantes del condado y sirven por periodos de 4 años. La junta escolar controla la propiedad escolar, establece, organiza y opera las escuelas del distrito, incluido el establecimiento de escuelas, adopción de planes de inscripción, la eliminación, consolidación de escuelas, la cooperación con las juntas escolares de los distritos adyacentes en el mantenimiento de las escuelas, el mantenimiento del calendario del año escolar y otros deberes como se describe en la ley de la Florida. Los miembros de la junta escolar tienen un puesto remunerado. El salario se basa en la población del distrito de los miembros de la junta escolar y puede llegar a ser tan alto como $100,000. La junta escolar del condado de Palm Beach pagó $46,773. El texto de la enmienda número 1. Elección partidista de los miembros de las juntas escolares del distrito. Proponer enmiendas a la Constitución del Estado para exigir que los miembros de una junta escolar de distrito sean elegidos en una elección partidista, en lugar de una elección no partidista, y para especificar que la enmienda solo se aplica a las elecciones celebradas durante o después de las elecciones generales de noviembre del 2026. Sin embargo, las elecciones primarias partidistas pueden ocurrir antes de las elecciones generales del 2026 con el fin de nominar candidatos de partidos políticos para ese cargo, para su inclusión en la boleta electoral de las elecciones del 2026. Las elecciones de la Junta Escolar Local en Florida actualmente no son partidistas, al igual que las elecciones de la Junta Escolar en otros estados, conforme Ballotpedia. Una medida electoral aprobada por los votantes de la Florida en 1998 ordenó en la Constitución estatal que las elecciones de la Junta Escolar fueran no partidistas. En las elecciones no partidistas, todos los votantes registrados, independientemente del partido, pueden votar en las elecciones primarias y generales por los candidatos de su elección. Por ley, las primarias para las elecciones partidistas en la Florida son cerradas. En una primaria cerrada, solo los votantes registrados en un partido político pueden votar por los candidatos de ese partido. Los republicanos solo pueden votar en las primarias republicanas, los demócratas solo pueden votar en las primarias demócratas. No hay primarias para los independientes o partidos menores. Los votantes registrados como no afiliados a ningún partido, que se conocen como NPA en sus siglas en inglés, o los partidos menores no pueden por ley votar en una elección primaria cerrada. Esto excluye el 30%, alrededor de 4 millones de votantes en la Florida. Si las elecciones de la Junta Escolar se vuelven partidistas, deben adherirse a las reglas de las primarias partidistas, que son
elecciones cerradas. El resumen de la enmienda número 1. Cambia las elecciones de la Junta Escolar de no partidista a partidista. Comienza en noviembre del 2026 con las elecciones generales y las elecciones primarias para nominar a los candidatos a las elecciones del 2026. Enmienda número 1. Un voto por el sí. Requiere elecciones partidistas para la Junta Escolar. Requiere que los candidatos se postulen como partidistas publicando su afiliación política. Los partidarios de la enmienda 1 dicen que la aprobación de la enmienda 1 sería aumentar la transparencia de los candidatos para los votantes porque los candidatos tendrían que indicar en qué partido están afiliados o indicar que se postulan como independientes. Un voto por el no. Mantiene el estado actual de la ley y permite que todos los ciudadanos voten por todos los candidatos. Elecciones no partidistas para elegir la Junta Escolar del Distrito. Los opositores a la enmienda 1 dicen que la aprobación de la enmienda podría aumentar la polarización y politización de los consejos escolares, permitir que todos voten en las elecciones de la Junta Escolar, demócratas, republicanos y sin afiliación y partidos menores. La población podría conducir a una elección cerrada en la que solo los votantes de un partido elegirían a la persona que ganaría las primarias, excluyendo así aproximadamente a un tercio de los votantes. Organizaciones que apoyan esta enmienda. La legislatura del estado de la Florida, en el Senado 29-11 a favor, la Cámara 79-34 a favor. La composición política de la Florida. El Senado 28 republicanos, 12 demócratas. La Cámara de Representantes 85 republicanos, 35 demócratas. La legislatura estuvo cerca de una votación de línea partidista. Organizaciones que se oponen a esta enmienda. La Liga de Mujeres Votantes y Causa Común, Common Cause, una organización. Enmienda número 2. Fuente Legislatura de la Florida. Derecho a pescar y a cazar. La fuente en la enmienda propuesta es la Legislatura de la Florida. En el 2023, un total de 23 estados contaban con disposiciones constitucionales que protegían el derecho a cazar y pescar. Derecho a pescar y cazar. Proponer una enmienda a la Constitución del Estado para preservar para siempre la pesca y la caza, incluso mediante el uso de métodos tradicionales, como un derecho público y un medio preferido para administrar y controlar responsablemente los peces y la vida silvestre. Especifica que la enmienda no limita la autoridad otorgada a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre bajo la sección 9 del artículo 4 de la Constitución del Estado. La enmienda pondría la caza y la pesca por delante de otros medios no letales para el manejo de la vida silvestre en la Florida. Proporciona el derecho constitucional para pescar y cazar utilizando los métodos tradicionales. Declara la caza y la pesca para administrar los peces y la fauna silvestre. No limita los poderes de la Comisión de la Conservación de Pesca y Vida Silvestre. Un voto por el sí. Crea un derecho constitucional para pescar y cazar. La industria de la pesca deportiva es importante para la Florida, ya que contribuye con casi 14,000 millones de dólares en producción económica y respalda más de 120,000 empleos. La enmienda preserva el derecho de los floridanos a utilizar la caza y la pesca como un medio para mantener. Enmienda número 2. Proporciona el derecho constitucional para pescar y cazar utilizando métodos tradicionales. Declara la caza y la pesca para administrar los peces y la fauna silvestre. No limita los poderes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre. La enmienda pondría la caza y la pesca por delante de otros medios no letales para el manejo de la vida silvestre, según No 22 Organization, Florida Bar Journal. Un voto por el sí.
crea un derecho constitucional para pescar y cazar. La industria de la pesca deportiva es importante para la Florida, ya que contribuye con más de 14.000 millones de dólares en producción económica y respalda más de 120.000 empleos, según Mr. Guyes, director de política pesquera del sudeste asiático y la Asociación Americana de Pesca Deportiva. La enmienda preserva el derecho de los floridanos a utilizar la caza y la pesca como un medio para mantenerse a sí mismos y a sus familias, según el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Renner. Las personas que deseen cazar o pescar deben de obtener un permiso sin pérdida de ingresos. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre todavía tiene la autoridad para regular la caza y la pesca. Un voto por el no mantiene el estado actual de la ley con respecto a la pesca y la caza. Los opositores a la enmienda número 2 dicen, ya existe un estatuto que otorga el derecho de pescar y cazar, por lo que algunos dicen que se gana con la enmienda constitucional y que temen que pueda ser utilizada para limitar el derecho del gobierno a controlar la caza y la pesca en el estado. Estamos en medio de una crisis mundial de extinción y la vida silvestre necesita un descanso de la carnicería, conforme Humane Wildlife Consulting en el sur de la Florida. Esta enmienda podría utilizarse para anular las protecciones de las poblaciones como peces, anular la prohibición de redes de enmalle, que son un muro de muerte en el mar, en favor de métodos tradicionales. No22.org. Los métodos científicos pueden ser secundarios a la caza. El mejor método de manejo de la vida silvestre puede no ser el mismo para toda la vida silvestre. El uso de caza y pesca como el primer enfoque para el manejo de la vida silvestre podría tener un efecto catastrófico en la vida silvestre de la Florida. No22.org, Florida Bar Journal. Organizaciones que apoyan esta enmienda: Asociación Americana de Pesca Deportiva, Asociación Nacional del Venado, International Order of T. Roosevelt. La votación legislativa. Senado 38-1 a favor. Representantes 116-0 a favor. Hay más apoyo bipartidista en la legislatura para esta enmienda. Composición política de la legislatura de la Florida. Senado, 28 republicanos, 12 demócratas. Cámara de Representantes, 85 republicanos, 35 demócratas. La Liga de Mujeres Votantes de la Florida no está tomando una posición en esta enmienda. Organizaciones que se oponen a esta enmienda: No22.org, Speak for the Wildlife, Speak Up Wekiva. Enmienda número 3. Fuente Iniciativa Ciudadana. Legalizar marihuana para personas mayores de 21 años. La fuente de la propuesta viene de una iniciativa ciudadana. Uso personal de marihuana. Permite a las personas mayores de 21 años poseer, comprar o usar productos de marihuana y accesorios para consumo personal y no médico, fumando, ingiriendo o de otra manera. Permite a los centros de tratamiento de marihuana medicinal y otras entidades con licencia estatal adquirir, cultivar, procesar, fabricar, vender y distribuir dichos productos y accesorios. Se aplica a la ley de la Florida, no cambia ni inmuniza las violaciones de la ley federal. Establece límites de posesión para uso personal, permite una legislación coherente, define los términos, proporciona la fecha de entrada en vigor. Permite a las personas mayores de 21 años poseer, comprar o usar productos y accesorios de marihuana. Mantiene violaciones de la ley federal. Establece límites de posesión para uso personal. 3 onzas, 85 gramos de marihuana hasta con 5 gramos de concentrado. Define los términos, proporciona la fecha de entrada en vigor. La iniciativa legalizaría la marihuana recreativa para adultos mayores de 21 años. A las personas se les permitiría poseer hasta 3 onzas de marihuana
hasta con 5 gramos de concentrado. Los centros de tratamiento de marihuana medicinal existentes estarían autorizados bajo la iniciativa para vender marihuana a adultos para uso personal. La legislatura del estado de la Florida podría disponer por ley estatal la concesión de licencias a entidades que no sean los centros de tratamiento de marihuana medicinal existentes para cultivar y vender productos de lo mismo. La marihuana medicinal fue adoptada por votantes de la Florida en el 2016 con un voto del 71% al 29%. La enmienda 3, Iniciativa de la Legalización de la Marihuana 2024, Ballotpedia. El impacto financiero de la enmienda 3 proviene finalmente de la recaudación de impuestos sobre las ventas. Con base en las experiencias en otros estados, la venta minorista esperada de marihuana no medicinal generaría al menos 195 millones anuales una vez que el mercado minorista esté en pleno funcionamiento. La propuesta de enmienda no especifica a dónde se dirigirían los nuevos ingresos. Sin embargo, en general, los ingresos del impuesto sobre las ventas de la Florida se dirigen a 3 categorías principales: servicios sociales, 48%, educación, 30%, transporte, 11%, todo lo demás, 10%. La posesión de marihuana de más de 20 gramos es un delito grave. Menos de 20 gramos es un delito menor. Nada en esta sección permitirá la operación de ningún vehículo, avión, tren o bote mientras esté bajo la influencia de la marihuana. Nada en esta sección requiere que los proveedores de seguros de salud o cualquier agencia o autoridad gubernamental reembolsen a cualquier persona los gastos relacionados con el uso médico de la marihuana. El marco legal actual para la marihuana medicinal se deroga 6 meses después de la fecha efectiva de aprobación de esta enmienda. Se necesita una nueva estructura regulatoria tanto para el uso recreativo como para el uso médico. Ballotpedia. La fecha de entrada en vigor es 6 meses después de la aprobación por parte de los votantes. Hasta el 8 de noviembre de 2023, 24 estados y Washington, D.C. habían legalizado la posesión y el uso personal de marihuana con fines recreativos. En 13 estados y D.C. se utilizó el proceso de la iniciativa electoral para legalizar la marihuana. En 2 estados, la legislatura remitió una medida a la boleta electoral para la aprobación de los votantes. En 9 estados se promulgaron proyectos de ley para legalizar la marihuana. Florida es uno de los 10 estados que tiene un proceso de iniciativa y que aún no la ha legalizado. Un voto por el sí. Legaliza el uso no medicinal de la marihuana para adultos mayores de 21 años. Permite la posesión hasta 3 onzas de marihuana para otro uso o voto por el sí. Los partidarios de la enmienda 3 dicen: la enmienda no prohíbe a la legislatura de Florida regular el uso público de la marihuana. La legislatura conserva el poder de promulgar regulaciones que garanticen espacios públicos limpios y amigables para la familia, tal como lo hace el tabaco y el alcohol. El impacto financiero de la enmienda 3 proviene principalmente de la recaudación de impuestos sobre las ventas. Con base en un voto por el sí. Legaliza el uso no medicinal de la marihuana para adultos mayores de 21 años. Permite la posesión de hasta 3 onzas de marihuana. Otro uso o posesión sigue siendo un delito. Los partidarios de la enmienda 3 dicen: la enmienda no prohíbe a la legislatura de la Florida regular el uso público de la marihuana. La legislatura conserva el poder de promulgar regulaciones que garanticen espacios públicos limpios y amigables para la familia, tal como lo hace con el tabaco y el alcohol. El impacto financiero. La legalización también conduce a una disminución de la tasa de pandillas que cometen delitos violentos. Los delitos violentos en los estados donde se legalizó la marihuana ha disminuido 12.5%. De hecho, la continua venta ilícita de marihuana en el mercado perpetúa la cultura de la criminalidad. Según Juan Bash, así es como la enmienda sobre el cannabis de Florida equilibra la libertad y la regulación. Tampa Bay Times, año 2024.
No hay evidencia de que la legalización de la marihuana para uso médico o recreativo a nivel estatal, impulsando el consumo de menores en la edad del mercado regulado. Según Jacobus, Joanna, Susan Tapper, efectos del cannabis en el cerebro adolescente, Biblioteca Nacional de la Medicina de Estados Unidos en el 2014. Nuevas estimaciones de las encuestas de conductas de riesgos juveniles, JAMA Pediatría 2019. La legislación permite el control de calidad, la regulación asegurando que los consumidores tengan acceso a productos más seguros. Además, los ingresos fiscales generados por las ventas de marihuana se pueden utilizar para financiar iniciativas de salud pública y programas educativos. Hofer Adán, impuestos al cannabis, lecciones aprendidas de los estados de Estados Unidos y un plan para la política fiscal nacional sobre el cannabis. Tax Foundation, Florida inteligente y segura. Un voto por el no. Mantiene el estado actual de la ley de la marihuana solo para uso medicinal regulado. Los opositores a la enmienda 3 dicen, Nick Garulay del dispensario de marihuana medicinal My Florida Green dijo, el paciente médico no pertenece al mismo ámbito que el recreativo, aunque el recreativo lo usará con fines médicos, pero se vuelve un poco confuso y enrevesado. Y esta es la razón por la que queremos tratar de mantenerlo lo más separado posible. No es justo que un proyecto de ley o movimiento recreativo pise las cabezas de personas que están enfermas, debilitadas, que están financiando estos dispensarios. Estos dispensarios están tomando esos fondos para pagar una factura para crear un movimiento recreativo y generar ganancias. Es una licencia para tenerlo en cualquier lugar que quieras, sin restricciones de tiempo, lugar y forma. Este estado empezará a leer a marihuana en nuestras ciudades y pueblos. Gobernador de Florida, Ron DeSantis. La Liga de Mujeres Votantes de la Florida no tiene una posición en la enmienda 3. Organizaciones que apoyan esta enmienda. True Leaf, Smart and Safe Florida, una organización local. La Liga de Mujeres Votantes no tiene una posición en esta enmienda. Ok. Organizaciones que se oponen a esta enmienda. Fundación América Libre de Drogas y la Cámara de Comercio de la Florida. Enmienda número 4. Fuente Iniciativa Ciudadana. Acceso al aborto. La fuente de la enmienda propuesta es la Iniciativa Ciudadana. En junio del 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Care Organization, que no existe derecho constitucional federal al aborto y anuló Roe versus Wade, entregando efectivamente las decisiones de la política de aborto a los estados. Desde entonces, 7 medidas electorales que abordan el aborto han estado en boletas estatales. 4 medidas. 3 campañas que se describieron a sí mismas como pro vida fueron derrotadas por los votantes. En noviembre, Maryland se unirá a la Florida para votar sobre una enmienda constitucional para crear el derecho al aborto. Nueva York decidirá sobre una enmienda constitucional para prohibir la denegación de derechos a personas por motivos de etnia, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, embarazo, resultados de embarazo y atención médica, reproductiva y economía. En medio de las críticas a la actual prohibición del aborto de 6 semanas en la Florida, oficialmente llamada Ley de Protección del Latido del Corazón, los reguladores de salud estatales emitieron reglas de emergencia que aclaran qué condiciones médicas califican para excepciones a la prohibición de 6 semanas. La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud sostiene que las excepciones de la ley son claras. Los infractores podrían perder sus licencias médicas y o enfrentar cargos por delitos graves de tercer grado. La prohibición actual de 6 semanas ofrece excepciones para la violación, trata de personas e incesto hasta las 15 semanas de embarazo, pero requiere documentación como un informe policial o una orden de restricción. La ley actual también tiene excepciones hasta el tercer trimestre para una anomalía fetal fatal
una condición en la que el bebé moriría al nacer o poco después. Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará, restringirá el aborto antes de la viabilidad fetal o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la legislatura para exigir que se notifique a un padre o tutor antes de que una menor tenga un aborto. Garantiza el acceso hasta la viabilidad fetal. Permite abortos cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente. Mantiene la autoridad de la legislatura para exigir notificación a los padres o tutores de una menor antes del aborto. En el estado de la Florida, la viabilidad está definida por el Estatuto de Florida. Por viabilidad se entiende la etapa del desarrollo fetal en que la vida del feto es sostenible fuera del útero mediante medidas médicas habituales. Durante todo 2021 y la mitad del 2022, bajo Roe versus Wade, la Agencia para la Administración de Atención Médica de la Florida informó que el 0% de los abortos se realizaron en el tercer trimestre, comienzo de la semana 24. Un proveedor de atención médica determina cuándo la salud de una paciente requiere un aborto. La ley de la Florida establece que un proveedor de atención médica debe ser 381.2026 Declaración de los Derechos y Responsabilidades del Paciente de la Florida. Un proveedor de atención médica significa un médico con licencia bajo el capítulo 458, un médico osteópata con licencia, un médico podiátrico con licencia, una enfermera registrada para práctica avanzada registrada. La iniciativa proporcionaría un derecho constitucional al aborto antes de la viabilidad fetal, estimada alrededor de las 24 semanas, o cuando sea necesario proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. ¿Cuál es el estado y la historia del aborto en la Florida? El 1 de abril del 2024, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el derecho a la privacidad de la Constitución no incluye el derecho al aborto, revocando una decisión anterior del Tribunal de 1989 que determinaba la cláusula de privacidad, sí incluía el derecho al aborto. El fallo permitió que entrara en vigor la prohibición del aborto de 15 semanas en el estado, aprobada por la legislatura en el 2022. En 2023, la legislatura aprobó otro proyecto de ley conocido como la Ley de Protección del Latido del Corazón para prohibir el aborto a las 6 semanas, que dependía de que el Tribunal Supremo del Estado anulara su fallo anterior y permitiera que la prohibición de las 15 semanas entrara en vigor. La prohibición de 6 semanas entró en vigor el 1 de mayo. Antes del 2022, los abortos eran legales en Florida hasta las 24 semanas. Un voto por el sí establece un derecho constitucional al aborto antes de la viabilidad fetal. Los floridanos merecen la libertad de tomar decisiones personales sin la intrusión del gobierno. Hay muchas razones por las que las mujeres buscan el aborto: el control de la natalidad fallido, violación, incesto o llevar un embarazo a término pondría en peligro sus vidas. Un voto por el no mantiene el estado actual de la ley de prohibir los abortos después de las 6 semanas. Los opositores de la enmienda 4 dicen: la enmienda no requiere que un médico real determine si un aborto es necesario para proteger la salud de la madre o si un feto es viable, solo cualquier proveedor de atención médica. Según la ley de la Florida, el proveedor de atención médica no se limita a los médicos, por lo que los empleados de las clínicas de aborto que no son médicos podían aprobar abortos tardíos. Organizaciones que apoyan esta enmienda: Floridians Protecting Freedom, ACLU de Florida, Florida Rising, Liga de las Mujeres Votantes de la Florida, Men for Choice,
Planned Parenthood, Catholics for Choice, Católicos por Decisión. Floridians Protecting Freedom es una coalición estatal de organizaciones y ciudadanos que trabajan juntos para proteger el acceso de los floridanos a la atención de la salud reproductiva y defender el derecho de la autonomía corporal. Patrocinó esta enmienda. Como se notará en la siguiente diapositiva, la posición oficial de la Conferencia de Obispos Católicos de la Florida es que se oponen a la enmienda 4. Sin embargo, organizaciones que se oponen a esta enmienda: Votantes de la Florida en contra del extremismo, National Center de Life and Liberty, Susan B. Anthony Pro-Life America y Conferencia de Obispos Católicos de la Florida. Los votantes floridanos contra el extremismo lidera la oposición a esta enmienda. Enmienda 5. Fuente: Legislatura de la Florida. Ajuste anual por la inflación al valor de las exenciones de la propiedad de vivienda familiar. La fuente de la enmienda propuesta es la Legislatura de la Florida. Otras enmiendas recientes al impuesto de la propiedad. En 2020, los votantes aprobaron la enmienda 5 de ese año, que extendió el periodo durante el cual una persona podría transferir los beneficios de Save Our Homes a una nueva propiedad familiar de 2 a 3 años. En 2022, los votantes rechazaron una propuesta que habría proporcionado una exención adicional del impuesto sobre la propiedad de la vivienda familiar de $50,000 de valor tasado para ciertos grupos de empleados como maestros, técnicos de emergencias médicas y fuerzas del orden. 56.68% a favor, pero no alcanzó el 60% de la supermayoría. Propuesta de una enmienda a la Constitución del Estado para solicitar un ajuste anual por inflación al valor de las exenciones actuales o futuras de la vivienda familiar que se aplican únicamente a los gravámenes distintos de los impuestos del distrito escolar y para los cuales toda persona que tenga un título legal o equitativo sobre bienes inmuebles y mantenga en ellos la residencia permanente del propietario o de otra persona que dependa legal o naturalmente del propietario sea elegible. Esta enmienda entra en vigor el 1 de enero del 2025. Proporciona un ajuste anual por inflación para el valor de la exención de impuestos sobre propiedad familiar que se aplica a los impuestos no escolares. Libera de impuestos escolares. Ajuste realizado cada 1 de enero. Entra en vigor en el año fiscal 2025-26. La HJR 7017 del 2024 requiere ajustes anuales aparte de la exención de la vivienda familiar por aumentos de inflación. Actualmente, las casas de la Florida se evalúan a su valor de mercado menos la exención de la vivienda. Las tasas impositivas son establecidas por condados, distritos escolares y distritos especiales. Millaje: 1 milla, $1 por cada $1,000 del valor tasado. La exención de vivienda familiar reduce el valor imponible de una residencia principal en $25,000. Se aplica una exención adicional sobre el valor de una vivienda entre $50,000 y $75,000. Las exenciones están libres de todos los impuestos, excepto los impuestos del distrito escolar. La aprobación de la enmienda 5 podría generar más ahorros para los propietarios que solicitan exenciones de impuestos sobre la vivienda, pero también podría costar a los gobiernos locales millones en impuestos perdidos. El ajuste por inflación solo se realiza si el índice de precios al consumidor, IPC, informado por el Departamento de Trabajo, es positivo. No se realizaría ningún ajuste si el IPC del 1 de enero fuera negativo o se mantuviera igual. Un voto por el sí establece un ajuste anual por inflación al monto del valor tasado que está exento del impuesto a la propiedad. Los valores de las propiedades continúan disparándose en el estado para las propiedades de las viviendas. La enmienda 5
ofrece más alivio y ayudará a los residentes mayores y de bajos ingresos a poder seguir viviendo en sus hogares, según la representante estatal de la Florida, Alina García. Un voto por el no. No se obtiene un ajuste por inflación, mantiene el periodo de transferencia de 3 a 5 años. Los opositores de la enmienda dicen, la aprobación de la enmienda 5 socavaría de manera financiera a los gobiernos locales y obligaría a una mayor carga impositiva local a otros propietarios que no tienen exenciones de vivienda. Mientras que el gobierno del estado dependa de los impuestos sobre las ventas, los gobiernos locales de la Florida dependen en gran medida de los impuestos sobre la propiedad para obtener ingresos con el fin de pagar servicios como la policía y los parques. Un análisis estatal encontró que los gobiernos locales, excluyendo los distritos escolares, podrían perder más de 111 millones anuales para el 2028 si se adopta la enmienda 5. Este proyecto de ley se convierte en un acuerdo importante para los gobiernos locales, según Casey Cook, jefe de Asuntos Legislativos de la Liga de Ciudades. Cuando entran menos ingresos, significa que vas a tener que tomar decisiones difíciles. Van a tener que recortar servicios o van a tener que aumentar las tasas o aumentar los impuestos para proporcionar estos servicios que los residentes esperan. Otra preocupación con la enmienda es la carga financiera que se trasladará a los inquilinos debido al otro beneficio de exención de vivienda. Mientras que el valor tasado de las propiedades residenciales solo puede aumentar como un máximo de 3% al año, el valor de las empresas y los complejos de apartamentos puede aumentar hasta un 10% por año. Dado que los propietarios contribuyen menos a la base impositiva de un gobierno local, lo más probable es que los propietarios necesiten aumentar los alquileres para compensar el aumento de impuestos a la propiedad. Según pro y contras de la enmienda 5 de los agentes de bienes raíces de la Florida. ¿Qué organizaciones apoyan esta enmienda? La legislatura de la Florida, el Senado 25 a 15 a favor, la Cámara 86-29 a favor. Algunos legisladores se preocupan por el costo del gobierno local. La composición política actual de la legislatura de la Florida es el Senado 28 republicanos, 12 demócratas, la Cámara de Representantes 85 republicanos, 35 demócratas. Organizaciones que se oponen a esta enmienda. La Liga de Ciudades de la Florida. Algunos legisladores se preocupan por el estado, por el costo del gobierno local. Enmienda 6. Fuente de legislatura de la Florida. Financiamiento de las campañas locales. La fuente de la enmienda propuesta es la legislatura de la Florida. En 1998, los votantes de Florida adoptaron la enmienda 11, que proporcionaba financiamiento de campaña para cargos estatales con una supermayoría del 64%. En el 2010, la legislatura de la Florida remitió la enmienda 1 a la boleta electoral para derogar la disposición constitucional para el financiamiento público de campañas. El 52% votó en favor de la derogación, pero la medida no alcanzó la supermayoría del 60%. El financiamiento público en la Florida está disponible para los candidatos, los cargos de gobernador y miembros electos del gabinete, como el fiscal general, el jefe de la oficina financiera y el comisionado de la agricultura. La campaña pública es financiada por el Fondo General de Reserva. En el 2022, el límite de gasto para los candidatos de gobernador fue de $2 por votante registrado, o 30 millones. El límite para los miembros del gabinete era de $1 por votante registrado, o 15 millones. La distribución de fondos públicos de la campaña del 2022 incluyó gobernador DeSantis, 12.135.026. Oficina Principal de Finanzas Jimmy Patronis, 411.204. Ashley Moody, 468.918. Para calificar para recibir fondos públicos, un candidato debe estar compitiendo contra otro oponente, acordar límites de gastos y recaudar 150,000 para los candidatos a gobernador y 100,000 para los candidatos al gabinete. Limitar los préstamos o contribuciones
de los fondos personales del candidato a $25,000 y las contribuciones de los partidos políticos a $250,000. Reportar los datos de financiamiento de la campaña a la División de Elecciones y Auditoría Postelectoral. Propuesta para la disposición de Constitución del Estado que requiere el financiamiento público para las campañas de los candidatos para ser elegidos a cargos estatales que estén de acuerdo con los límites de gastos de la campaña. Revoca la disposición constitucional para el financiamiento público de campañas para los candidatos que están de acuerdo con los límites de gasto. Un voto por el sí. Revoca la disposición para el financiamiento público de campañas para los candidatos estatales que están de acuerdo con los límites de gasto. Los votantes deben tomar la decisión sobre si los fondos estatales deben gastarse para ayudar a los candidatos a postularse para cargos públicos o en otras cosas. Un voto por el no mantiene la provisión para el financiamiento público para los candidatos estatales que están de acuerdo con los límites del gasto. Permite a las personas con fondos limitados postularse con apoyo fiscal. Organizaciones que apoyan esta enmienda: la Legislatura de la Florida, el Senado 22-11 a favor, la Cámara 82-29 a favor. Organizaciones que se oponen a esta enmienda: la Liga de Mujeres Votantes, Common Cause, una organización. 3 formas de votar en la Florida: votar por correo, votación anticipada y votar en su precinto el día de las elecciones. Vote en las elecciones generales del 5 de noviembre o antes. Votar en persona el día de las elecciones. Las urnas están abiertas de 7 de la mañana a 7 de la noche. Si se encuentra en la fila a las 7 de la noche, se le permitirá votar. Vote en el precinto o su lugar de votación de su residencia actual. Presentar una identificación válida con foto y firma. Línea para protección al votante 866-687-8683. Votación anticipada. La votación anticipada es permitida en todas las elecciones. Lugares de votación, día y horarios diferentes. Se requiere un documento de identificación con voto y firma. Los buzones para las boletas por correo están disponibles en los lugares de votación anticipada. Vote por correo, vote by mail o voto ausente. Solicite su boleta para votar por correo, en línea o con un formulario. Presente su identificación, verifique el estado de su solicitud, confirme el estado de su voto por correo. Si recibió una boleta para votar por correo para las elecciones de 2022, debe presentar una nueva solicitud para las elecciones del 2024. Vote por correo. Firme la parte de atrás del sobre. Incluya su información de contacto, un sobre y una boleta para votar. Devuélvalo antes de las 7 de la noche del día de las elecciones. Deposítelo en el buzón indicado. Solo las personas autorizadas pueden depositar su sobre con su voto. La Liga de Mujeres Votantes ofrece un programa de asistencia para los votantes. Navegar por el sistema, revisar y entender su boleta para votar, encontrar información, hacer un plan para votar. Vote. Este programa de asistencia está disponible en el lwfl.org. Obtenga su guía personalizada para votantes con la información de los candidatos y temas de su boleta para votar. Vote 411.org. Mil gracias.